En punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 13 de noviembre de 2019. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto en nombre de todo el equipo. Les recuerdo que tenemos una cuenta en YouTube llamada rcr.tv. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. También nos pueden sintonizar en una aplicación que pueden conseguir en la Play Store de Android. Se llama RCR 750 AM. También por esa vía nos pueden tanto escuchar solamente en forma de audio o vernos en videos. Ya vamos a iniciar este recorrido informativo. Lo hacemos en Bolivia, donde la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, se proclamó presidenta de ese país en sesión legislativa sin quórum. Más detalles de esta información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Tenemos presidenta, ganó Bolivia, fueron las primeras palabras del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los protagonistas de la revuelta que llevó a Evo Morales a renunciar a la presidencia. Para Morales, ahora asilado en México y quien dimitió públicamente el pasado 10 de noviembre, fue el golpe más nefasto de la historia de Bolivia y un acto de autoproclamación que viola la Constitución. Yanine Áñez asumió el mando del Estado apelando a la sucesión presidencial, validada por el Tribunal Constitucional, no sin antes intentar reunir el quórum reglamentario. Ante la falta del mismo, justificó su nombramiento con la ausencia definitiva, en razón de abandono del país, del vicepresidente de Bolivia y la ausencia de la presidenta del Senado y de la primera vicepresidenta. Fueron 21 días de paros y protestas en todas las ciudades. La primera tarea de la nueva mandataria, la segunda presidenta mujer después de 40 años, será convocar a nuevas elecciones en plazos aún no anunciados. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional. Entre tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó a través de su cuenta de Twitter que reconoce a Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. Guaidó acotó que la misión de Áñez es encargarse de guiar a su nación a una transición constitucional que termine en una elección presidencial libre. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que el único golpe de Estado que se registró en Bolivia fue el cometido por el expresidente de ese país, Evo Morales, al apoyar unos resultados electorales fraudulentos. Sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia, ese pueblo que creía en sus reformas sociales, ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Entre tanto, en Estados Unidos, legisladores de esa nación norteamericana están siguiendo de cerca todo lo que está pasando en este momento en Bolivia. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían la información. La participación de la OEA en la observación de las elecciones de Bolivia y el papel de las Fuerzas Armadas de ese país tras las protestas populares fueron destacados por los legisladores republicanos por Florida, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart.
Evo Morales iba a perder esa elección, iba a tener que ir a una segunda vuelta. Eso se descubrió a través de la organización de la OEA, y entonces pues cuando él dio la orden de reprimir, ni la policía ni los militares cooperaron con él. Los militares se pusieron del lado del pueblo, no del lado de la represión, y eso es muy positivo. Demuestra que estos son regímenes débiles, insostenibles, así que lo importante es seguir apoyando a los heroicos pueblos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, para que ellos también puedan obtener su libertad. Por su parte, la legisladora demócrata Debbie Mukasey Powell, a través de Twitter, afirmó que los informes de violencia en Bolivia son inquietantes e instó a ese pueblo a la civilidad. Las declaraciones de los legisladores republicanos se dieron en el marco de un foro denominado Socialismo, Destrucción de Democracia y Libertad, en el que también participó el senador Rick Scott. Mientras los oficiales electos ventilaban sus opiniones en relación al socialismo y la situación de Bolivia, a las afueras, un grupo de venezolanos reclamaban atención de parte de Washington hacia un alivio inmigratorio. Estos inmigrantes venezolanos rechazaban las medidas de deportación contra algunos ciudadanos de ese país y clamaban por un TPS. Sus reclamos fueron atendidos por el embajador del gobierno de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. José Pernalete, Voz de América, Miami. 9:08. Para Carmen Beatriz Fernández, consultora política y profesora de la Universidad de Navarra en España, lo que está pasando en Bolivia demuestra que la impunidad electoral no dura toda la vida. Así lo destacó a las 7:10 de la mañana de este miércoles. La constitución de un arbitraje electoral confiable es uno de los caminos que en cualquier circunstancia significará un trabajo adelantado. Y se abría una posibilidad, o se abre una posibilidad de que se establezca un arbitraje electoral con unos miembros medianamente confiables por todos los actores. Esa es la oportunidad de un resquicio institucional que se le abre a Venezuela. Si tú cierras esa posibilidad, estás cavando aún más profundamente el hoyo en que te encuentras. Y el tema de los resquicios institucionales, de rescatar los resquicios institucionales y aprovechar los pequeños espacios que quedan de institucionalidad en el país es importantísimo. Y el caso boliviano es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos lo que ha pasado, lo que viene pasando en Bolivia, que todavía allí no hay un punto final, sino hay unos puntos suspensivos. Una de las cosas más rescatables son los resquicios de institucionalidad que existen en Bolivia, tanto en las Fuerzas Armadas como en la institución policial, como en la Fiscalía, como en el mismo Tribunal Electoral. Entonces, esos resquicios de institucionalidad al final son los que tú tienes que esforzarte por construir, ¿no? Carmen Beatriz Fernández destacó que no es una buena lectura la conformación de la comisión preliminar para la conformación del comité electoral con la participación de 4 representantes del PSV. Venezuela ha entrado, o hace mucho ya tiempo que entró en una dinámica de perder, donde todos los actores perdemos. Y eso es muy grave porque se pierde de la vista del largo plazo o del mediano plazo y se fija la mirada apenas en las minúsculas batallas cotidianas, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno de Maduro, liderizado por Maduro, porque creo que ese es el estilo de Maduro, es ir cavando cada vez más profundamente el foso y sentir él que gana pequeñas batallas cotidianas, pero en realidad mete al país en aprietos cada vez más hondos, en cosas cada vez más profundas, ¿no? O sea, es su estilo, pues es parte de un estilo muy nefasto, muy tóxico, muy preocupante y que termina poniéndolo a él mismo, a sus partidarios mismos y sobre todo al país cada vez en circunstancias más adversas. Por su parte, la diputada Olivia Lozano, dirigente de Voluntad Popular, explicó por qué se tomó la decisión de conformar este comité preliminar electoral con la participación de diputados oficialistas. Estos diputados son diputados a la Asamblea Nacional y por lo tanto tienen derecho a conformar esta comisión de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución Nacional y en las leyes que rigen el proceso. Nosotros no somos
quienes tenemos que facilitar o impulsar la exclusión y el sectarismo. Al contrario, en estos momentos tan difíciles en el país, nosotros tenemos que cumplir con las leyes y la Constitución, y por eso estos diputados forman parte de este comité de postulación. Y nosotros simplemente estamos haciendo lo que corresponde para poder avanzar en este proceso. Hay que dejar muy claro que quienes han ocupado cargos de ministerios y en el Ejecutivo y cargos de elección popular no están reconocidos y no son diputados, porque así mismo lo establece la ley. Por lo tanto, solamente están participando quienes, de acuerdo a la ley, les corresponde participar en este proceso. A las 7:30 de la mañana de este miércoles, la diputada Olivia Lozano reiteró que la Asamblea Nacional tiene plena competencia en sus funciones porque no ha estado en ningún momento en desacato. Sé que, por ejemplo, el tema del mencionado desacato ha sido por parte del TCJ, que es otro brazo ejecutor del régimen. Y con respecto al tema de la constituyente, ha sido desconocida y por lo tanto para nosotros ese tema no existe. La constituyente es desconocida, es írrita, es ilegal, no fue convocada como corresponde, no cumplió los parámetros de la ley y tampoco fue reconocida por el pueblo venezolano para acudir a ese proceso. El hecho es que nosotros estamos haciendo todos los intentos y todos los esfuerzos necesarios para salir de esta crisis, y sin duda alguna el tema de las elecciones libres y de un nuevo CNE es un punto importantísimo, un avance importantísimo para lograr rescatar la democracia y la libertad. Por su parte, el diputado Biagio Pilieri, integrante de la fracción 16 de julio, enfatizó que la incorporación de estos representantes del PCV al Parlamento no fue para nada bueno. Que no se han incorporado a la plenaria esos exdiputados para nada, que no sea distinto a intentar implosionar el Parlamento Nacional. Y eso no es nuevo, porque ayer lo decíamos también, que si hubiéramos de verdad querido tener un nuevo CNE para elecciones presidenciales, teníamos que haberlo hecho en el tiempo en que además el país lo requería forzosamente y que las circunstancias lo hacían aún mucho más viable. Por ejemplo, en el 2016, por ejemplo, después del plebiscito del 2017, inclusive hasta en el 2018. Nos llama la atención que ahora, cuando se reincorporan, repito, de manera inconstitucional, los exdiputados del chavismo al Parlamento, es que estemos intentando designar el nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque yo no dudo de que pueda haber buenas intenciones de los diputados de la oposición que están en el comité, pero de ninguna manera hay buenas intenciones de parte de los exdiputados, porque lo han dicho, ellos no lo ocultan, han dicho claramente que están allí solo para designar rectores del Consejo Nacional Electoral que lleven adelante y preparen las elecciones parlamentarias del 2020. A las 7:40 de la mañana de este miércoles, el diputado Biagio Pilieri dijo que unas elecciones parlamentarias no le interesan a nadie. El país lo que requiere es salir de Maduro y de sus cómplices. Por lo tanto, ellos van a ir allí a obstaculizar, a poner piedras en el camino, a intentar dinamitar eso para que esto termine donde seguramente o posiblemente pueda terminar, que es con una omisión legislativa, si no se logran las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, y termine siendo el TCJ que domina el régimen que está usurpando Miraflores para designar el Consejo Nacional Electoral. 9:16. Funcionarios diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro decidieron reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado y entregaron la sede de la embajada de forma voluntaria a María Teresa Belandria, quien fue reconocida como representante de Venezuela ante Brasil. Esto ocurrió en horas de la mañana del día de hoy, 13 de noviembre de 2019.
En un comunicado, Belandria dijo que valora positivamente el reconocimiento al gobierno legítimo del presidente Guaidó y solicita a todos los funcionarios acreditados en la embajada y en los 7 consulados de Venezuela adoptar esta misma decisión e incorporarse a sus labores para trabajar en pro de todos los venezolanos residentes en Brasil. En otras informaciones tenemos que la Asamblea Nacional informó que los puntos de encuentro de la marcha convocada por el presidente interino Juan Guaidó para este 16 de noviembre en Caracas son la avenida principal de Bellomonte, Unicentro El Marqués, el distribuidor Santa Fe y la Plaza Altamira. El sitio de llegada de estas concentraciones será la Plaza José Martí de Chacaíto en el municipio Libertador de Caracas. 9:17 minutos. En materia económica tenemos que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, mediante resolución número 060.19 de fecha 12 de noviembre, estableció un nuevo límite para el financiamiento mediante tarjetas de crédito. Al respecto, en la mencionada resolución contentiva de las normas relativas al incremento del límite para el financiamiento mediante tarjetas de crédito otorgado por las instituciones bancarias, establece límites, un mínimo de unidades tributarias, 20.000, esto es 1 millón de bolívares, y máximo de unidades tributarias, 200.000, esto es 10 millones de bolívares respectivamente. De igual forma, a través de la circular CIP2, se incrementa el límite diario para operaciones por puntos de venta a 50 millones de bolívares. Son las 9:18 minutos, escuchamos unas menciones comerciales y regresamos con ustedes. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 21 minutos. En materia internacional, tenemos que la jornada de protestas y huelga general del martes en Chile dejó un balance de 849 detenidos, 46 civiles heridos
y 19 comisarías de policía atacadas, según informó este miércoles el Cuerpo de Carabineros. Entre tanto, el presidente de esa nación, Sebastián Piñera, convocó a 3 grandes acuerdos por la paz en ese país. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. El punto neurálgico del desencuentro entre este maremoto ciudadano y el gobierno de Chile es la elaboración de una nueva constitución. El ejecutivo de Piñera propone que el Congreso actual realice reformas a la Carta Magna. La mesa social responde no. Explicaciones con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. No es suficiente. ¿Por qué? Porque la gente tiene hoy día una profunda desconfianza no solo del gobierno, sino que también de la clase política en su conjunto. Aquí hay un cuestionamiento al gobierno muy fuerte, por cierto, pero también al Parlamento, donde hay distintas fuerzas políticas que también fueron gobierno en periodos anteriores y que también fueron responsables de esta crisis. Y por lo tanto la gente no confía en que se vaya a poder generar una nueva constitución de acorde a lo que la gente quiere, a partir de los mismos actores que nos llevaron a esta crisis. Por lo tanto, la demanda de Asamblea Constituyente tiene que ver con la legitimidad. Hoy día la clase política chilena no tiene legitimidad y por lo tanto una propuesta como el Congreso Constituyente, que en el fondo lo que hace es otorgar a ellos la primacía, a la clase política, a los parlamentarios y a dirigentes políticos, la primacía en la generación de la nueva Constitución, eso no va a tener legitimidad y la gente no lo va a aceptar. 9:23. Pasamos al Líbano, donde manifestantes salieron a las calles nuevamente este miércoles y cerraron autopistas con cauchos en llamas y barricadas y afirmaron que se mantendrán en las calles luego de una entrevista en la que el presidente de ese país los instó a volver a sus casas. Escuelas y universidades cerraron el miércoles y los bancos seguían cerrados, un reflejo de la creciente crisis política y financiera que afronta este país. Un soldado libanés mató a un hombre este martes durante las protestas de la noche, la primera víctima mortal desde que comenzaron las manifestaciones en todo el país el 17 de octubre. Los activistas tomaron las calles después de que el presidente Michel Aoun dijera en una entrevista televisada que aún se tardaría más tiempo en formar un nuevo gobierno. También dijo a los manifestantes que se volvieran a casa, advirtiendo de una catástrofe si las protestas masivas seguían paralizando el país. Ahora pasamos a Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia, en la primera audiencia sobre el futuro del programa de acción diferida hacia los inmigrantes ilegales, más conocido como DACA, jueces conservadores y un juez liberal parecieron estar de acuerdo en su eliminación. La Voz de América nos tiene el reporte. Tomados de la mano y bajando lentamente cada escalón, descendieron de la Corte Suprema de Justicia aquellos inmigrantes indocumentados que por los últimos 7 años han sido beneficiados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y cuyo caso está a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Cientos de personas se reunieron frente a la Corte para expresar su oposición a la decisión del presidente Donald Trump. Cireño Cervantes, beneficiario de DACA, describe que su futuro está en manos de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Logra DACA que siga vigente, voy a continuar con mis estudios. Si paran DACA, básicamente me están diciendo a mí que no puedo seguir con mis estudios y que nunca voy a ser un doctor. En esta primera audiencia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia oyeron los argumentos por parte de los fiscales de los estados de California, Nueva York y el Distrito de Columbia. Se anticipa que para el 2020 tomen una decisión. Tras la audiencia, Javier Becerra, el fiscal general del estado de California, se dirigió a los medios indicando que el gobierno federal intentó terminar el programa de una manera incorrecta. Estamos aquí hoy muy orgullosos de los argumentos que se presentaron en nombre de los más de 700,000 beneficiarios de DACA. Y es aún más importante para muchos más soñadores y muchos más inmigrantes que esperan salir de las sombras. Por su parte, el procurador general Noel Francisco, representante legal de la administración del presidente Donald Trump, señaló que el programa debe terminar independientemente de su legalidad. Dentro del grupo de demandantes también se encuentran Microsoft y la Universidad de Princeton. En entrevista con La Voz de América, el presidente de Microsoft, Brad Smith, indicó por qué es importante para compañías como la que él representa defender a los inmigrantes beneficiados por DACA. Dependemos de estas personas, dependemos de los soñadores. Tenemos 66 soñadores que son empleados. El presidente Donald Trump ha dicho que es necesario que la Corte Suprema esté de acuerdo con la opinión de la administración para que los demócratas del Congreso vuelvan a la mesa de negociaciones para llegar a una solución más permanente. Cristina Caicedo Smith,
Voz de América, Washington. Así estamos llegando al final. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.